Coco Chanel, reine de la haute couture. Also sexy young woman. Si hubieras nacido en Francia a finales del siglo XVII en circunstancias precarias como hijo ilegítimo, ¿cuáles habrían sido sus posibilidades de felicidad y prosperidad? Tu vida habría estado en tu contra desde el principio y habría sido una pura lucha por tu existencia. Esa fue la realidad de una joven llamada Gabrielle. Después de que su padre la repudiara tras la muerte de su madre, fue enviada a un orfanato católico a la edad de 12 años. Nunca volvería a ver a su padre. Las monjas le enseñaron a coser para que al menos pudiera mantenerse en el futuro. Pero ¿quién iba a pensar entonces que esta niña sin pretensiones pasaría más tarde a la historia de la moda como Coco Chanel? Sí, incluso dejaría huella, que lanzaría el perfume más famoso del mundo, que se convertiría en una de las mujeres de negocios más exitosas de su época, incluso de la historia. Pero la vida de Coco Chanel no fue nada fácil. Se hizo un nombre en el mundo de la moda, se enamoró de un rico varón, fue sospechosa de ser espía de los nazis, la detuvieron y se exilió. Después de la guerra volvió con fuerza. El vestidito negro que todavía hoy lucen las mujeres con estilo en todo tipo de ocasiones. La vida de Coco fue tan fascinante que se rodaron varias películas y se escribieron varios libros sobre ella. Aunque su vida terminó el 10 de enero de 1971, la historia de Coco Chanel no, sigue viva. Porque dejó atrás de sí una empresa multimillonaria en la que Karl Lagerfeld también desempeñó un papel nada desdeñable. ¿Quién iba a pensar que una niña ilegítima de origen humilde se convertiría un día en uno de los íconos de la moda más influyentes del mundo? Pero, ¿cómo lo consiguió? Echemos un vistazo a su fascinante, pero a menudo trágica vida. No me gusta la familia. No hay nada más horrible. Esta afirmación no la hizo Al Bundy en una conocida serie de televisión de los años 90. La hizo Coco Chanel. El ícono de la moda del siglo pasado no tiene muy buena opinión de la vida familiar, probablemente por la única razón de que ella misma nunca pudo disfrutar de una vida familiar intacta. Por eso existen numerosas leyendas en torno a la infancia de Coco. Coco Chanel incluso creó muchas de ellas para adornar la vergüenza y el sufrimiento de su infancia. Sin embargo, la triste verdad es que Gabrielle Chanel nació en Saumur, en el Loiret, como una de los dos hijos ilegítimos del vendedor ambulante Henri Albert Chanel y Eugène Jean de Boll, una lavandera. Y sí, así es. El verdadero apellido de Gabrielle era Chanel, a partir del cual creó más tarde su nuevo nombre, Coco Chanel. Otro ejemplo que demuestra lo mucho que Coco intentó ocultar la verdadera tragedia que rodeó su infancia. Una historia que comenzó el 20 de agosto de 1883 cuando vio la luz por primera vez. Esta luz no brilló tanto para Gabrielle como para otros franceses. Nacer en una familia de esa época en la que los padres no estaban casados era como ser despojado de cualquier derecho a ser aceptado por la sociedad en cualquiera de sus formas. Se te consideraba un niño sucio, tan sucio o más que sus padres ilegítimos. Los padres de Gabrielle se casaron un año después de su nacimiento, pero eso no cambiaría su estatus. Junto con su hermana Julia, un año mayor que ella, Gabrielle seguía siendo una niña sucia, nacida fuera del matrimonio. Una bastarda, como solían decir. Y a diferencia de sus dos hermanos menores, Alphonse y Lucien, nacidos dentro del matrimonio, también eran niñas que crecerían como mujeres y cuyo trabajo sería servir y complacer a los hombres. Pero entonces, ¿qué hombre aceptaría a una sucia mujer nacida fuera del matrimonio? Aunque sus padres no tenían que preocuparse por eso. Gabrielle
había nacido con dos cosas en la cuna. Era hermosa y excepcionalmente inteligente. Utilizaría estas cualidades en su vida posterior para lograr lo que quisiera. Con la muerte de su madre, su padre obtuvo la custodia exclusiva y se deshizo de las dos ovejas negras de la familia, colocando a Gabriele, que entonces tenía 12 años, y a su hermana menor, Julia, al cuidado de un orfanato católico dirigido por monjas del convento de Aubazine. Las niñas tuvieron que aprender allí a tejer y coser. Aunque las monjas enseñaban a las niñas a coser no solo por pura bondad, sino también para generar ingresos para el orfanato, Gabriele también pudo seguir trabajando como costurera después de salir del convento. También se le permitía visitar a su tía en la cercana localidad de Moulins durante las vacaciones. Allí pasaban el tiempo cosiendo sombreros. Gabriele no solo aprendió a hacer sombreros, sino también a dar rienda suelta a su propia creatividad. Con su tía no había presiones de tiempo ni reglas estrictas sobre cómo debía hacerse una prenda. La imaginación y la pasión eran los elementos complementarios de la precisión y la disciplina que se exigía a las niñas en el convento. A los 18 años, Gabriele se enfrentó a la decisión de permanecer en el convento y continuar su vida de monja o buscar fortuna en el mundo exterior, con la consecuencia de tener que abandonar el convento. Eligió el camino incierto, pero también aventurero, y abandonó el convento. Como era una buena alumna en el convento, recibió 2 años más de clases gratuitas de caridad en el internado Notre-Dame de la ciudad de guarnición de Moulins. Era una buena escuela, a la que también asistían alumnos de clases sociales más acomodadas y cuyos padres pagaban un buen dinero por ellos. En consecuencia, Gabriele era más tolerada que incluida aquí y era tratada en consecuencia. Así pudo mantenerse a flote como empleada en una tienda de ajuares y artículos para bebés, así como con encargos privados de trabajos de sastrería. El dueño de la tienda apreciaba mucho la forma buena y limpia de trabajar de Gabriele y pudo tener un empleo fijo con unos ingresos relativamente decentes. Pero eso no era suficiente para Gabriele. Le faltaba libertad para hacer lo que quería, para llevar a cabo sus ideas creativas y rebeldes sobre la moda. En nuestro canal también tenemos videos de otros diseñadores como Gucci, que también empezó su carrera desde abajo como fregaplatos. Así que no dejes de ver los demás videos de nuestro canal y déjanos un like o suscríbete enseguida y pulsa la campanita para no perderte nunca un nuevo video. Pero antes, veamos qué le ocurre a la joven Coco Chanel, que en estos momentos busca la manera de entrar o formar parte de la alta costura francesa. Para ello, el mundo masculino desempeñaría un papel importante, un mundo masculino que aprendería de ella a ver a las mujeres con otros ojos, un mundo de hombres que ella envolvería con su encanto, su elocuencia y, por último, pero no por ello menos importante, su impresionante belleza. En el Gran Café de Moulins, los invitados también podían cantar en el escenario. Esto motivó a Gabriele a intentarlo. Allí y en la Varieté Rotonde, a la veinteañera le encantaba interpretar las dos canciones Cuicua Bucoco y Cocoricó. Los locales eran frecuentados sobre todo por oficiales del regimiento y de cazadores de Moulins, que apodaban Coco a Gabriele por sus canciones. Al menos según una leyenda. Otra leyenda cuenta que los visitantes de los bares la consideraban especialmente coqueta, de ahí su apodo. Sin embargo, la propia Coco Chanel solía contar esta historia de forma algo diferente. Su madre la llamaba cariñosamente Coco, o su padre, en la versión en la que se hace 10 años más joven y su madre murió en su primera infancia. Tampoco creció en un orfanato, sino con sus tías todo el tiempo. Sin embargo, Coco no ocultó que no había vuelto a ver a su padre. Solo el giro de que se había marchado a América en busca de fortuna adornaba sus historias. Coco también probó suerte como cantante en la ciudad balnearia de Vichy, a 60 kilómetros de distancia, pero
obtuvo poco éxito. Al parecer, el público no se convencía fácilmente de sus cualidades como cantante. Sin embargo, Coco gustó mucho a un rico cliente del balneario. Se trataba de Etienne Balsan, heredero de una dinastía textil, industrial y adinerado. Ella le siguió a su finca de Royalieu y volvió a sentir el deshonor de sus orígenes humildes. Ni siquiera se la consideraba la amante del barón Balsan y, en el mejor de los casos, tenía el estatus de una mascota humana con la que el barón se divertía ocasionalmente. Una legítima. Una mujer que podía permitirse como amante, pero a la que nunca se le permitiría casarse con un noble debido a sus orígenes humildes. Sin embargo, a Coco le abrió las puertas de la sociedad chic de la época. Aprendió a montar a caballo, practicó deporte y conoció a personas muy adineradas, poderosas y aristocráticas. Y empezó a hacer sombreros, creaciones modernas y sencillas, poco habituales en aquella época. Tuvieron muy buena acogida en el círculo de conocidos de Balsan. Además, Balsan la ayudó económicamente y puso a su disposición su piso de París. En 1909 abrió un taller de sombreros y sus creaciones se hicieron rápidamente populares entre la alta sociedad parisina. Las celebridades parisinas los lucían y aparecían en las revistas de moda. Coco lo había conseguido. Por fin podía poner el pie en la puerta que Balsan le había abierto y podía mantenerla abierta y continuar su camino hacia una carrera excepcional. Coco también conoció al apuesto Arthur Bois-Chapelle en la finca de Balsan. Era aún más rico que Balsan, pertenecía a la clase alta inglesa y estaba tan fascinada por Coco como Balsan. Alquiló un piso en París para Coco y financió sus primeras tiendas. Dos caballeros que pujaban más que el otro por mi cuerpecito caliente, recordaría a Coco más tarde de esta época. Arthur, sin embargo, no solo fue capaz de proporcionar a Coco apoyo financiero, sino que también le abrió las puertas al mundo de la clase alta aún más de lo que pudo hacerlo Balsan. Además, Coco veía a Chapelle como algo más que otro peldaño en su carrera. Sentía por él sentimientos profundos y románticos. Pequeños detalles de él, cosas que le gustaban, inspirarían más tarde el diseño de sus frascos de perfume, como las botellas de artículos de tocador que siempre guardaba en su maletín de viaje de cuero, o el decantador que utilizaba para su whisky. Pero su aspecto de caballero deportivo también influyó notablemente en los primeros diseños de moda de Coco Chanel. Era una mujer muy decidida y ambiciosa, cuya filosofía era que las mujeres podían triunfar sin la influencia del mundo masculino. Era su expresión de libertad, de emancipación. Ella misma solía llevar ropa masculina a los eventos, lo que rompía todas las reglas de la época y a menudo se consideraba incluso vulgar. Su propia moda era sencilla, confeccionada con tejidos modestos como el jersey y el punto, que en aquella época solo se utilizaban para la ropa interior masculina. Coco Chanel consiguió convertir en artículo de lujo algo que era corriente y tenía una reputación sencilla y casi desprestigiada. En sus diseños se deshizo de los accesorios y adornos, a veces ridículos, así como de los cortes que acentuaban la cintura, considerados especialmente chic y femeninos en aquella época por el mundo masculino, claro. Los vestidos de Coco Chanel eran sencillos y cómodos. La confianza en sí misma y el énfasis en la feminidad procedían de la propia portadora. El secreto de su éxito radicaba en que no solo respondía a las tendencias de la época con su moda, sino que también contribuía a darles forma. Durante la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres tuvieron que hacerse cargo del trabajo de los hombres porque estos estaban en el frente o habían perdido la vida en él. Para ello, las mujeres necesitaban ropa que les permitiera moverse. Por ello, las mujeres vestían de forma más sencilla, más simple y sencillamente más cómoda, más adecuada para el día a día. Sin embargo, no querían renunciar a este tipo de ropa después de la guerra.
La moda de Coco Chanel ofrecía a las mujeres exactamente lo que querían, con la ventaja añadida de que resultaba elegante a pesar de su sencillez. En sus fotos de moda, las mujeres aparecen siempre en poses cotidianas, por ejemplo, subiendo a un autobús. Coco Chanel quería demostrar y convencerse de que su moda era apta para el día a día. Chanel abre las puertas de su mundo de la moda junto con Chapelle. Coco se dejaba ver a menudo en estaciones balnearias francesas como Biarritz y Deauville. Con la ayuda de su amante, las primeras tiendas Chanel abren sus puertas también allí. Su moda era revolucionaria y rápidamente se hizo muy popular. Las nuevas ubicaciones también permitieron a Coco acceder a nuevos grupos de clientes, como las banistas españolas y la alta burguesía. Al poco tiempo pudo devolver a Chapelle el dinero que había invertido en su carrera. Sin embargo, a pesar de las esperanzas de Coco, entre los dos solo hubo un romance. Un romance que duró 9 años, hasta que Chapelle finalmente se casó en 1918. Sin embargo, la novia bajo el velo no era Coco Chanel, sino una aristócrata inglesa llamada Lady Diana Wenham. Tras el matrimonio, la relación entre Coco Chanel y Arthur Capel se suavizó notablemente, pero Chapelle nunca se separó realmente de Coco. Parece como si ambos hubieran encontrado el amor de sus vidas, pero nunca pudieran estar realmente juntos debido a los orígenes humildes de Coco. La sociedad aceptaba a Coco como amante de Chapelle, pero no como su esposa. Un año después, Chapelle murió en un trágico accidente de coche. Se dice que Coco Chanel lloró al enterarse de la noticia. Según la leyenda, fue la única vez en su vida que vio llorar a alguien. Su muerte fue un golpe terrible para mí. Al perder a Chapelle, lo había perdido todo en mi vida. Lo que siguió ya no fue una vida alegre, debo decir. Confesaría Coco a su buen amigo Paul Morand 25 años después. No es difícil reconocer que a Coco Chanel la muerte de su amante no le afectó tanto por la pérdida de su fuerza financiera. Hacía tiempo que Coco había devuelto a Chapelle las inversiones que éste había hecho para ella. Incluso pudo utilizar sus ganancias para comprar su propia propiedad, un edificio en el 31 de la Rue de Cambon, una calle en uno de los mayores distritos de moda de París. Con esta tienda y su registro oficial como modista, la demanda de sus diseños se disparó. A día de hoy, la primera boutique de Coco Chanel refleja el encanto y la magia de la época, con sus alfombras doradas y beige y su escalera de espejos donde la señora de la casa se sentaba a ver los desfiles de moda sin ser vista por el público. Su imperio creció rápidamente. En 1927, Coco Chanel poseía 5 propiedades en la Rue Cambon, numeradas del 23 al 31. Coco no solo quería insulfar su ideología a favor de la nueva libertad de la mujer en el mundo de la moda, sino también en el de las fragancias. Y pronto no solo vestidos, sombreros, accesorios y joyas llevaron el noble nombre de Chanel, sino también perfumes, de los cuales el primero, Chanel número 5, es probablemente el perfume femenino más famoso de todos. Hasta entonces solo existían 2 categorías de perfumes femeninos. Las mujeres respetables llevaban esencias de flores de jardín con un olor característico y sutil. Las fragancias narcóticas con esencias de jazmín o amezcle se asociaban a mujeres sexualmente provocativas. Chanel quería crear una nueva categoría de fragancias para la mujer emancipada de los años 20, liberada de clichés. Para ello contrató al maestro perfumista Ernest Beau, que estaba experimentando con un grupo relativamente nuevo de sustancias, los aldehídos. Su punto de partida fue una combinación de rosas y jazmín, el aroma favorito de la zarina Alexandra.
que quería combinar con la frescura polar que Biot había experimentado durante su estancia en el norte durante los años de la guerra. Los aldehídos, con su fragancia intensamente floral pero también sintéticamente fresca, cumplirían precisamente esta función. Los aldehídos también garantizaban la difusión del perfume. Esto significa que se extienden rápida y fácilmente por la habitación y arrastran consigo otras fragancias, por así decirlo. Gracias a los aldehídos, el perfume deja una verdadera estela olfativa y llena a las habitaciones enteras con su olor. Sin embargo, su propia fuerza olfativa era enorme y se consideraban más como aromatizantes que como componentes que se añadían en grandes cantidades a un perfume. Biot produjo 10 variantes de su perfume y las presentó en frascos numerados del 1 al 5 y del 20 al 24, de los cuales a Coco Chanel le gustaba el numerado 5. El número 5, sí, lo estaba esperando, un perfume sin igual, un perfume de mujer con aroma de mujer. Más tarde se supo que el técnico del laboratorio de Ernest Biot había utilizado aldehídos puros en lugar de una dilución al 10% al crear las muestras. La dosis era, por tanto, 10 veces más fuerte de lo que realmente se pretendía. Una sobredosis que ningún perfumista de la época se habría atrevido a utilizar. Pero fue precisamente esta elevada dosis lo que hizo que el nuevo perfume de Coco Chanel fuera tan diferente de todos los demás y lo que lo hizo tan popular. Bienvenido a la clase alta. De hecho, Coco Chanel ya formaba parte de la alta sociedad, participaba activamente en eventos y conoce a todo tipo de personalidades influyentes, entre ellos el compositor Igor Stravinsky, a quien ofreció cobijo junto con la familia hasta que encontraran una residencia adecuada. La familia Stravinsky vivió bajo el mismo techo que Coco Chanel durante casi un año. Entre 1923 y 1937 colaboró con producciones del ballet ruso y diseñó numerosos trajes para ellos. También mantuvo una relación sentimental con Igor Stravinsky y viajó con él por todo el mundo, sin el conocimiento de su esposa. Coco Chanel también accedió a los círculos más altos de la aristocracia británica, un grupo de élite que se reunía en torno a personalidades de alto rango como Winston Churchill o la familia real. Así conoció al duque de Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, un hombre adinerado que también se enamoró de la belleza y la elocuencia de Coco Chanel. Durante los 10 años que duró su romance, la colmó de costosas obras de arte, extravagantes joyas y alhajas e incluso una casa en el prestigioso barrio londinense de Mayfair. Ambos compartían una marcada homofobia. Para Coco Chanel, los hombres homosexuales eran el enemigo número 1 que arruinaba a los jóvenes. A sus ojos, el único propósito de su existencia era destruir a sus competidores y vengarse de las mujeres. Los gays quieren ser mujeres, pero son pésimas mujeres, son encantadores. La antipatía innata de Coco hacia los judíos también se vio intensificada por el duque, que era abiertamente antisemita. Esto también quedó patente en sus acciones en torno a la batalla por los perfumes Chanel, que comenzó en 1924 mediante un acuerdo con los hermanos Paul y Pierre Berkheimer y continuaría hasta la Segunda Guerra Mundial. Los dos hermanos judíos eran los directores de la casa de perfumes Bougeot y recibieron el encargo de Chanel de crear una empresa para fabricar y vender sus perfumes. Aceptaron hacerse cargo de la producción, comercialización y distribución de Chanel número 5 por la friolera del 70% de la empresa. Otro 20% fue a parar a Théophile Bader, fundador de los grandes almacenes parisinos Galeries Lafayette. La propia Coco Chanel se contentó con el 10% de las acciones y se retiró de toda actividad empresarial. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había vendido demasiado barato uno de sus mayores tesoros. Las cifras de venta se dispararon y Chanel quiso recuperar el control total de su creación. Esta batalla la acompañaría durante 20 años de su vida.
La Segunda Guerra Mundial le ofreció una oportunidad única para recuperar el poder sobre su perfume más rentable. La confiscación de todas las propiedades judías por parte del Tercer Reich le permitiría, como aria, hacer valer su prerrogativa indiscutible sobre el perfume que seguía en posesión de los judíos y había sido abandonado legítimamente por sus propietarios. Lo que Chanel no sabía cuando escribió esta carta al administrador del gobierno era que, efectivamente, los Wertheimers habían cedido legalmente el control de Parfums Chanel en mayo de 1940. Fue el empresario e industrial francés Félix Amiot, que era cristiano, y por tanto los alemanes no podían confiscarle nada. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Amiot devolvió la empresa a los Wertheimers de nuevo legalmente. Oye, qué bien que hayas seguido hasta aquí. ¿Te gusta el video hasta ahora? Si es así, significaría mucho para nosotros que te suscribieras gratis y dejaras un like. Nos ayudarías a producir más contenidos como este. Si además pulsas el timbre, te avisaremos cuando salga un nuevo video y no te perderás nada nuevo. Significaría mucho para nosotros. Gracias, y ahora volvamos a la historia. El Team White Corner. Sin embargo, Chanel no abandonó la lucha por su perfume, sino que fue más allá. Después de todo, las ventas del producto ascendían ya a $9 millones al año. Su nuevo plan para arrancar Chanel número 5 de las codiciosas manos de los Wertheimers consistía en destruir la confianza en la marca. Afirmó que Chanel número 5 ya no era la fragancia original que había creado Mademoiselle Chanel, que era un producto inferior que ya no podían respaldar y que ella lanzaría un perfume auténtico con el nombre de Mademoiselle Chanel número 5. Sin embargo, una vez más, los Wertheimers iban uno o varios pasos por delante de ella. Habían huido a América junto con Chanel número 5 y habían reclutado a H. Gregory Thomas como su enviado europeo. Su tarea consistía en garantizar la calidad de los productos Chanel. No debía interrumpir el suministro de los aceites más importantes como el jazmín o el nardo, procedentes exclusivamente de los campos del Valle de Seine cerca de Grasse, y lo consiguió. La autenticidad de los perfumes Chanel quedaba así asegurada. Coco Chanel montó en cólera y presentó una demanda contra Chanel Parfums. Exigió que la empresa matriz francesa cesara la fabricación y venta de todos los productos que llevaran el nombre de Chanel y que se le devolviera la propiedad de los productos, fórmulas y procesos de fabricación debido a su calidad inferior. Sin embargo, los Wertheimers eran conscientes de que Coco Chanel había colaborado con los nazis durante la guerra y temían que una demanda sacara a la luz las actividades de Chanel durante la guerra y arruinara su imagen junto con su negocio. Finalmente, en 1947 se llegó a un acuerdo y se renegoció el contrato original. Esto supuso para Chanel unos ingresos anuales adicionales de $25 millones, lo que la convirtió en la mujer más rica del mundo en aquel momento. Wertheimer también aceptó pagar los gastos de manutención de Chanel, por elevados que fueran, hasta su muerte. Además, ahora podía crear y vender nuevas fragancias independientemente de Parfums Chanel. Sin embargo, se le prohibió utilizar el número 5 en los nombres de sus nuevas creaciones. Coco Chanel se da por satisfecha. Sin embargo, nunca volvió a aprovechar la oportunidad de crear y vender sus perfumes. Lo que queda son las alusiones a sus acciones durante la guerra. Documentos de archivo muestran que la prefectura de policía francesa tenía un documento sobre Chanel en el que se la describía como modista y perfumista y se la clasificaba de sospechosa. Tenía un número de espía F7124 y un seudónimo, Westminster. Esto por sí solo no era prueba de que estuviera implicada en operaciones de los servicios de inteligencias alemanes, pero sí proporcionó material suficiente para que Hal Vaughn la describiera en su libro Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War, como una antisemita despiadada que elogiaba a Hitler.
También se dice que Chanel se comprometió con la causa alemana ya en 1941 trabajando para el jefe del Servicio de Seguridad alemán y de contraespionaje militar de la Oficina Principal de Seguridad del Reich en Berlín, el general Walter Schellenberger. Entre otras cosas, Chanel también le apoyó después de la guerra sufragando los gastos de atención médica y manutención de Schellenberg y su familia cuando fue excarcelado en 1951 debido a una enfermedad hepática incurable y huyó a Italia. Esto reforzó aún más las sospechas de colaboración con los nazis, pero Walter Schellenberg no fue la única persona con la que Coco se relacionó en círculos sociales dudosos durante la guerra. Cuando los tanques alemanes entraron en París, Chanel huyó inmediatamente al lujoso Hotel Ritz, que también servía de cuartel general de la Wehrmacht alemana. Allí se enamoró del barón Hans-Günther von Drinklage, agregado de prensa de la embajada alemana que estaba en contacto con la Gestapo. Cuando comenzó la ocupación alemana cerró su negocio alegando que era un acto de patriotismo y cuando se instaló en Hotel Ritz sus motivos quedaron claros para muchos. Mientras que muchas mujeres francesas fueron castigadas por colaboración horizontal con oficiales alemanes, Chanel se libró de tales medidas. Tras la liberación de París, huyó a Suiza para evitar ser acusada de espía nazi y dejó una nota en el escaparate de su tienda en la que decía que Chanel número 5 era gratis para todos los soldados. A finales del 2014, el servicio secreto francés hizo públicos unos documentos que confirman las actividades de Coco Chanel durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que participó directamente como espía en un plan para ayudar al Reich alemán a hacerse con el control de Madrid. Otra misión llamada Operación Modelhood, en la que participó como embajadora del servicio secreto exterior de Hitler ante Churchill, demostró que parte del Tercer Reich buscaba la paz con los aliados. Junto con Hans-Günther von Drinklage, viajó a Londres en 1943, donde se reuniría con Winston Churchill para persuadirle de que negociara con los alemanes. Coco Chanel era confidente de Churchill y era totalmente plausible que los alemanes se pusieran en contacto con él a través de Chanel. Todo el plan se descubrió porque una joven italiana, Vera Abate Lombardi, había denunciado a Chanel y a otras personas ante la embajada británica en Madrid como espías alemanes. Debía entregar una carta escrita por Chanel a Churchill. Lombardi fue también la mujer que abrió la puerta de la aristocracia británica a Coco Chanel 20 años atrás. Se dice que tenía tendencias lésbicas y que por ello apreciaba especialmente a Coco Chanel. En septiembre de 1944, Chanel fue interrogada por el Comité Libre de la Purga francesa. Sin embargo, fue puesta en libertad por falta de pruebas. Churchill me liberó, dijo Chanel tras su regreso a casa. De hecho, la intervención de Winston Churchill al final de la guerra evitó que Chanel fuera castigada por colaboración en espionaje, lo que en última instancia salvó su legado. Todo esto da pie a muchas especulaciones. Ni Chanel ni su empresa han hecho nunca una declaración que confirme estas especulaciones. Sin embargo, el grupo Chanel sí admitió haber tenido un romance con el barón von Drinklage durante la guerra. Probablemente no era el mejor momento para tal relación. Como von Drinklage era un espía profesional de la defensa alemana, el nombre de Coco Chanel aparece una y otra vez en los archivos. Chanel se traslada a Suiza en 1945 y vive allí varios años. El mundo de la moda también cambió después de la guerra. Ya no solo eran principalmente las mujeres las que diseñaban moda, sino que los hombres como Christian Dior celebraban cada vez más el éxito con sus looks. Después de que su tienda de moda permaneciera cerrada durante más de 15 años, la reabrió en 1954 a la edad de más de 70 años. Este renacimiento fue financiado íntegramente por un viejo enemigo, Pierre Wertheimer, su antiguo adversario en la batalla por el número 5 de Chanel. Muchos de sus antiguos contactos permanecieron con Coco Chanel a pesar de los rumores sobre su colaboración con los nazis y sus modas volvieron a ser mundialmente famosas, incluido
el pequeño vestido negro. Sin embargo, Coco Chanel estaba cada vez más amargada y se la describe como tiránica y extremadamente solitaria en los últimos años de su vida. Solo le quedaban unos pocos amigos. A veces se la veía con Jacques Chassaut y Lulu Maquan o con su antigua rival, la brasileña Aimée de Heren, con quien paseaba a menudo por el centro de París. Cada vez estaba más cansada, débil y enferma. Un sábado por la tarde, el 9 de enero de 1971, regresó a casa tras una larga excursión. Se siente mal y se acuesta pronto. Le dijo a su criada: «¿Ves? Así es como se muere». Fueron sus últimas palabras. Murió al día siguiente, el domingo 10 de enero de 1971. Su tumba se encuentra en el cementerio de Bois-de-Vaux en Lausanne, Suiza. Debido a sus extraordinarios logros, la primera dama de Francia, Madame Pompidou, organizó un homenaje a Chanel. Sin embargo, debido a los documentos incriminatorios publicados por el servicio secreto francés poco después de su muerte, estos monumentales planes funerarios también fueron rápidamente enterrados en una tumba fría y húmeda. ¿Ves? Así es como se muere. ¿Le gusta la moda Chanel? ¿O ya has usado tú mismo Chanel número 5 u otro perfume de Chanel? Escríbenos tu opinión en los comentarios. Estaremos encantados de leerlos. También te invitamos a escribir lo que te gusta de este video o del canal, o lo que creas que podríamos hacer mejor. Si te ha gustado este video, no dudes en echar un vistazo a los demás videos de nuestro canal. Además, no olvides hacer clic en la campanita para recibir una notificación en cuanto aparezca un nuevo video en el canal. Gracias por tu lealtad. Equipo White Corner.